Buenos días. En esta ocasión vamos a resolver otro ejercicio aplicativo para el curso de ecuaciones diferenciales. En este caso el ejercicio dice lo siguiente. Ejemplo. Este es un ejemplo tipo examen. Voy a poner el enunciado con azul porque es bastante extenso. Primero dice: la ley de enfriamiento y calentamiento, o sea, es la misma ley de Newton, afirma que la rapidez con que un cuerpo varía su temperatura es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la del medio que lo rodea. Ya, esta es como una teoría previa al ejercicio. Ahora el problema como tal dice: se saca una botella de vino tinto de una bodega que es un lugar frío. A temperatura constante de 10 grados centígrados y se deja reposar en una habitación a temperatura constante de 22 grados centígrados. Si por experiencia previa se conoce que dejando la botella en esa habitación durante $12 horas, su temperatura alcanzará los 18 grados centígrados. Viene la pregunta: ¿cuál es el momento óptimo para beber el vino si queremos que su temperatura sea 12 grados centígrados? Yo sé que el problema se ve muy extenso, pero lo primero que tienen que hacer es sacar los datos. En este caso los datos importantes son: primero, la temperatura en el tiempo cero. Aquí nos dice que la botella de vino tinto en una bodega, que es un cuarto de frío, un lugar frío a temperatura constante de 10 grados centígrados, significa que
En un punto inicial, la botella va a estar a una temperatura de 10 grados centígrados. Significa que en el tiempo t igual a 0, la botella va a estar a 10 grados centígrados. Y ese es nuestro primer dato. Siguiente. Se deja reposar en una habitación a temperatura constante de 22 grados centígrados. Esto lo vamos a llamar temperatura ambiente. Y va a ser de 22 grados centígrados. Ese es el otro dato. Si por experiencia previa se conoce que dejando la botella en una habitación durante 12 horas, su temperatura alcanza los 18 grados centígrados. Significa que la temperatura en el tiempo t de 12 horas va a ser igual a 18 grados centígrados. Ese es otro dato, como una condición inicial. ¿Y cuál es el momento óptimo para beber el vino si queremos que su temperatura sea de 12 grados centígrados? Y la pregunta, la temperatura en qué tiempo será de 12 grados centígrados. Entonces hay que saber analizar. Lo primero solamente nos da una teoría previa al ejercicio. La ley de enfriamiento y calentamiento de Newton afirma que la rapidez con que un cuerpo varía su temperatura es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del medio que lo rodea. Intercambio de temperatura, intercambio de calor. ¿Sí? Y el ejercicio dice, se saca una botella de vino tinto de una bodega, que es un lugar frío, a una temperatura constante de 10 grados centígrados. Significa que la temperatura inicial de la botella de vino será 10 grados centígrados. Se deja reposar en una habitación a temperatura constante de 22 grados centígrados. Temperatura ambiente 22 grados centígrados. Si por experiencia previa se conoce que dejando la botella en una habitación durante 12 horas su temperatura alcanza los 18 grados centígrados, otro dato, temperatura a los 12 horas 18 grados centígrados, condición inicial. Bueno, por así decirlo, un dato para obtener una solución. Cuando nos dan las condiciones iniciales de las ecuaciones diferenciales, a eso nos referimos. Y la pregunta, ¿cuál es el momento óptimo para beber el vino si queremos que su temperatura sea 12 grados centígrados? Esa es la pregunta. Entonces, ponemos aquí otra vez los datos. Vamos a poner datos del problema. Temperatura inicial, 10 grados centígrados, en el tiempo 0. Temperatura ambiente, 22 grados centígrados. Temperatura a las 12 horas, 18 grados centígrados. Temperatura que queremos saber es la temperatura, el tiempo en el que la temperatura alcanza los 12 grados centígrados. Ya, ¿cómo vamos a resolver este problema? Vamos a usar esta fórmula de la ley de enfriamiento de Newton. Por eso les daba la teoría inicial. Esta dice que la derivada de la temperatura T con mayúscula a dt es igual a K por la temperatura T en mayúscula menos la temperatura ambiente. Entonces nosotros primero vamos a hacer lo siguiente. Tomamos esta expresión, la expresión dt a dt igual a K por la temperatura T menos la temperatura ambiente. En este caso la temperatura ambiente sabemos que es 22 grados centígrados por dato del problema. Entonces nosotros tendríamos que dt a dt es igual a la constante K por T menos 22 grados centígrados. Ponemos menos 22. Vamos a integrar esta expresión. Para integrarla, nosotros tendremos que hacer lo siguiente. En este caso, ponemos dt sobre T menos 22. Y acá pondríamos K por dt. Aplicamos integral a cada lado de la ecuación. Aquí tendríamos el logaritmo natural de t menos 22 es igual a K por T. Entonces ahí queda el ejercicio, más la constante C de la constante de integración. Ya, entonces luego de hecho eso, nosotros tendríamos que usar el Euler. Bueno, vamos primero a copiar acá la expresión, logaritmo natural de t menos 22 igual a K por T más C. Si nosotros aplicamos Euler a cada lado de la expresión, tendríamos esto. Este Euler se simplifica con el logaritmo natural y nos quedaría t menos 22 es igual. Aquí el Euler se puede descomponer en Euler elevado a la K por T, que multiplica a Euler elevado a la C, por la propiedad de los logaritmos que dice que si tienes un logaritmo de igual base, o un logaritmo de una base en la que se suman sus argumentos, se puede descomponer en el producto de las bases separado de esta manera. O sea, si tienes a elevado a la c más d, por ejemplo,
se lo puedes descomponer como A por C por A por D, y al revés. O sea, esa propiedad estamos nosotros aplicando para poder descomponerlo de esa forma. Ya una vez que tenemos eso, podemos hacer la siguiente asunción. Euler a la C nos tiene que dar sí o sí una constante, ¿verdad? Euler, si ustedes ponen Euler es una constante, 2.70 y algo. Elevado a la constante C nos va a dar otra constante, entonces podemos reemplazar todo esto por una sola constante C. Tendríamos T menos 22 es igual a Euler elevado a la K por T por la constante C. De esta expresión nosotros vamos a mandar el 22 al otro lado a sumar, y nosotros podemos encontrar la constante C. ¿Cómo? Con la condición inicial que nos da el problema. La condición inicial dice que a la temperatura T igual a 0 tenemos al tiempo T igual a 0 tenemos una temperatura de 10 grados centígrados. Entonces recuerden que T depende de T, o sea la temperatura T mayúscula depende del tiempo, y esto es igual a Euler elevado a la K por T por C más 22. O sea, la temperatura en el tiempo, si sustituimos tiempo igual a 0, según el dato del problema, la temperatura en el tiempo igual a 0 es igual a 10 grados centígrados. Entonces esto vendría a ser aquí 10 grados centígrados es igual a Euler elevado a la K por 0, porque es al tiempo igual al tiempo T0 más 22. K por 0, 0. Euler elevado a la 0 se hace 1. 10 es igual a 1 más 22. Claro, pero me falta aquí la constante C. Aquí está multiplicando la constante C, entonces debería ser 10 es igual a C más 22. C por una C más 22. Entonces esta expresión tendríamos 10 menos 22 es igual a C, lo cual nos da un valor de C igual a menos 12. Entonces lo primero que hemos hecho es encontrar la constante C. Esa constante C ya nosotros la estaríamos reemplazando en la expresión del tiempo, que la tendríamos aquí, perdón, la expresión de la temperatura que depende del tiempo. Entonces sería T de T es igual a Euler elevado a la K por T por la constante C más 22. Pero como nosotros ya sabemos cuánto vale la constante C, porque la encontramos con las condiciones iniciales, reemplazamos la constante C que nos dio igual a menos 12 más 22. Entonces la expresión de la temperatura en función del tiempo vendría a ser igual a menos 12 Euler elevado a la K por T más 22. Ya, ¿qué es lo siguiente que nosotros tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar la constante K. Para encontrar dicha constante K, nosotros tendríamos que, asimismo, igualar en una condición. En este caso, ¿en qué condición podemos evaluar? No podemos evaluar en la condición inicial, porque si lo hacemos, la constante K se hace 0, como hace un momento. Entonces tenemos que usar esta condición de acá. La siguiente condición que nos dan, que dice que la temperatura en el tiempo de 12 horas es igual a 18 grados centígrados. Entonces, siendo eso, tendríamos que la temperatura en el tiempo T de 12 horas es igual en el tiempo T de 12 horas, ¿no? 12 horas más 22. Entonces, en vez de T ponemos 12. Y esa temperatura nos da 18 grados centígrados, según el dato del problema. Entonces 18 es igual a menos 12 por Euler elevado a la K por 12 más 22. Entonces aquí nosotros podemos despejar lo que vendría a ser el valor de K. Entonces empezamos a despejar. Este 22 que está sumando lo mandamos a restar. Menos 22 más 18 es igual a menos 12 por Euler elevado a la K por 12. Menos 22 más 18, 18. 19, 20, 21, 22 es 4. Menos 4. Menos 4 igual a menos 12 por Euler elevado a la K por 12. El menos se simplifica con el menos. Tendríamos, démosle la vuelta. 12 es igual, perdón, démosle la vuelta. 12 Euler elevado a la K por 12 es igual a 4. Euler elevado a la K por 12 es igual a 4 dividido para 12. Euler elevado a la K por 12 es igual a 4 cuarta 1, 4 cuarto 3. 4 por 3 son 2. Tenemos esta expresión.
y aplicamos logaritmo natural a ambos lados de la expresión. Diríamos logaritmo natural de Euler elevado a la k por 12 es igual al logaritmo natural de 1/3. El logaritmo natural se anula con el Euler y me quedaría que k por 12 es igual al logaritmo natural de 1/3. Y despejando k es igual al logaritmo natural de 1/3 sobre 12. Entonces ese valor de k ya nosotros lo podríamos reemplazar en la expresión en la que habíamos llegado a la temperatura, que es esta. Entonces nuestra nueva expresión de temperatura en función del tiempo vendría a ser igual a Euler elevado al logaritmo natural de 1/3 dividido para 12, porque ese es el valor de k que obtuvimos, por el tiempo t, por la constante c, y ya la encontramos también. La constante c nos dio menos 12 y más 22. Ya, entonces ahí ya tenemos una expresión del tiempo en la cual no tenemos ninguna incógnita más que el tiempo t. T de t es igual a menos 2 a Euler elevado al logaritmo natural de 1/3 sobre 12 por menos 12. Bueno, nos habíamos quedado entonces en esta expresión. La temperatura en función del tiempo es igual a Euler elevado al logaritmo natural de 1/3 sobre 12 por el tiempo t menos 12 más 22. Entonces, nosotros tenemos que encontrar el tiempo que se tardaría la botella de vino en enfriarse a 12 grados centígrados. Nosotros podemos reemplazar ya aquí 12 grados centígrados en la expresión de temperatura igual a Euler elevado al logaritmo natural de 1/3 sobre 12 por el tiempo t por menos 12 más 22. ¿Ya? Entonces lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es despejar la variable del tiempo. Primero este más 22 lo pasamos al otro lado a restar. 12 menos 22 es igual a Euler elevado al logaritmo natural de 1/3 sobre 12 por el tiempo por menos 12. 12 menos 22 se hace menos 10. Menos 10 es igual a Euler elevado al logaritmo natural de 1/3 sobre 12 por t por menos 12. Este menos, con este menos se simplifican y el 12 lo mando al otro lado a dividir. Tendría 10 sobre 12 es igual a Euler elevado al logaritmo natural de 1/3 sobre 12 por la variable t. Ya en este punto, lo siguiente que yo tendría que hacer es darme cuenta de esto. El Euler está afectando a todo este argumento, ¿no? Lo que yo tendría que hacer es aplicar logaritmo natural a ambos lados. Tendría logaritmo natural de 10 sobre 12 es igual al logaritmo natural de Euler elevado al logaritmo natural de 1/3 sobre 12 por el tiempo. Evidentemente se va a simplificar el logaritmo natural con el Euler y me va a quedar que el logaritmo natural de 10 sobre 12 es igual al logaritmo natural de 1/3, o sea ya solo el exponente, sobre 12 por la variable t. Este 12 lo puedo pasar al otro lado a multiplicar, entonces tendría 12 por el logaritmo natural de 10 sobre 12 es igual al logaritmo natural de 1/3 por la variable t. Y mando a dividir toda esta expresión para el logaritmo natural de 1/3 y eso vendría a ser igual al tiempo. El tiempo es igual a 12 por el logaritmo natural de 10 sobre 12 sobre el logaritmo natural de 1/3. Ingresemos en la calculadora a ver qué nos da. Nos da un total de tiempo t igual a 1.9914 horas, o sea prácticamente 2 horas. Y esa vendría a ser la solución a nuestro problema. Espero se haya comprendido. Se les agradece por su atención prestada. Si pueden contribuir con el canal pueden hacerlo en el botón de gracias y nos vemos en la siguiente clase. Sigan estudiando y no dejen de estudiar.